todos ustedes, mis hermanos. Cuando mi amiga Lina estaba afectada de cáncer, ya estaba en lecho, en un estado grave, yo quería hablarle del mundo espiritual y lo que iba a encontrar aquí. Pero no encontraba ocasión porque siempre había muchas personas. Entonces, un día, ella misma me preguntó, ¿y qué se hace en el más allá? Entonces yo de sopetón me salió como si no fuera mío, dice, trabajar, le dije, trabajar, le contesté. Me pregunta ella, ¿y haciendo qué? Y le digo yo, bueno, lo mismo que tú hacías aquí en la tierra. Como enfermera, tú vas a trabajar allá. No inmediatamente, pero después lo vas a lograr, porque allá solamente trabaja todo el tiempo. Allá nadie está en el infierno eterno ni en el cielo eterno. Es trabajando que está todo el mundo. Que tiró un suspiro como de alivio. Noté que ya se estaba aliviada. Entonces, continuando, todos los espíritus, encarnados o desencarnados, somos obreros del Señor. Y todos estamos comprometidos con las leyes divinas, con la obra divina y con la reparación y el rescate de las deudas presentes y pasadas, con los hermanos, con los compañeros de infortunio, visibles e invisibles, con los cuales tenemos que trabajar unificados en el Evangelio de Jesús, que de lo alto trabaja incesantemente para todo el globo. Solo tenemos que tener el deseo y la voluntad para enrolarnos en la cooperación con los bienhechores, los mentores y los guías, que ellos nos invitan incesantemente a colaborar en el hogar, en los lugares de trabajo, en el centro espírita, durante el sueño, no importa, de cualquier manera. No somos antiguos, pero ellos quieren trabajar con nosotros. Trabajando en el bien, vamos dando. Pero no por ganar es que vamos a trabajar con la espiritualidad de bien, con el Evangelio de Jesús. Sino que según vamos trabajando, vamos adquiriendo renuncia, vamos adquiriendo amor, humildad, tolerancia. Iniciamos entonces con el porqué del trabajo. Déjame ver si logro poner la otra. Sí. El trabajo es ley de la naturaleza y constituye una necesidad. El espíritu trabaja, así como el cuerpo también. Toda ocupación es útil y es trabajo. También existen otras leyes que se van a añadir, como es la vida de relación, porque vivimos en sociedad y Dios le ha dado al hombre la palabra y todas las otras facultades necesarias para relacionarse con los demás. Y son los mismos espíritus quienes se mejoran. Es decir, nosotros mismos somos que tenemos que trabajar por nosotros para mejorar. Y al mejorar se pasan de un orden inferior a otro mejor. El progreso, para ser legítimo, no puede prescindir de la elevación moral de los hombres que se apoya en el Evangelio siempre actual. Por eso la doctrina del espiritismo está junto al Evangelio de Jesús, porque es uno de los fundamentos de la doctrina del espiritismo. Sin Evangelio no hay espiritismo, porque con el Evangelio es que nosotros entonces vamos a sintonizar lo alto. Es la única manera. Recordemos la escala espírita, la de los espíritus puros,
espíritus buenos y espíritus imperfectos. Pero vamos a ir escalando poco a poco hasta llegar al destino, a nuestro destino, que es llegar a ser espíritu puro. Todos los espíritus encarnados y desencarnados, a través de la ley del trabajo y la ley del progreso, tenemos la oportunidad de involucrarnos en el avance de la humanidad, en la unidad de la creación y la regeneración del planeta. Vamos a ver algunos ejemplos. La figura número 3. En el libro El cielo y el infierno de Allan Kardec encontramos lo siguiente. Existe la gran ley de la unidad de la creación. Dios jamás estuvo intacto. Siempre tuvo espíritus experimentados y esclarecidos para la transmisión de sus órdenes y para la dirección de todas partes del universo, desde el gobierno de los mundos hasta los más ínfimos detalles. No tuvo pues necesidad de crear seres privilegiados, exentos de obligaciones. Todos, antiguos o nuevos, han conquistado sus grados en las luchas y por sus propios méritos. Todos, en fin, son hijos de sus obras y cumple igualmente la soberana justicia de Dios. Es decir, que lo único que va a hacer que nos elevemos tiene que ser trabajando en esa gran ley de la unidad de la creación. Tenemos que trabajar por nosotros mismos, por los demás, por la naturaleza, por todo lo que encontremos a nuestro lado. En respuesta a la pregunta de los espíritus, de si los espíritus tienen algo más que hacer que mejorarse personalmente, dicen los espíritus Allan Kardec, concurren a la armonía del universo, ejecutando la voluntad de Dios, cuyos ministros son. La vida es una ocupación continua, pero nada penosa como las de la tierra, porque no existe cansancio corporal ni las angustias de la necesidad. Es decir, que los espíritus, ¿verdad? Ellos todos van a ejecutar la voluntad de Dios. Y el trabajo de ellos es incesante, porque no tienen carne, no tienen, no están encarnados, no tienen que descansar como nosotros, ni tampoco hacer ese trabajo que nosotros hacemos. Como ejemplo, tenemos que en la colonia Redón había una reunión para recibir la lámina 4 al noble Orión, que viniera de la constelación de Tauro de las Pléyades, a fin de presentarnos consideraciones al respecto del importante proyecto sobre reencarnaciones en masa, conforme venía sucediendo en el amado planeta desde la segunda mitad del siglo pasado y ahora se intensifica. Dice el invitado que viene atendiendo a la invitación del sublime gobernador del planeta terrestre. Viene a traer su colaboración de contribuir con vosotros en el programa de elevación de la humanidad a través de la reencarnación de servidores del bien, adrede preparados para la tarea sublime. Recuerda que no es la primera vez que otro planeta de la constelación de Cochero contribuyeran para la construcción de la humanidad actual. En el libro Amanecer de una nueva era de Juana de Ángelis, se están preparando, hay desde mediados del siglo pasado, hay lugares especiales preparados como si fueran hospitales para recibir esos hermanos que vienen de Alcione, de otro planeta, para la ayuda de la regeneración del planeta, y ya se le está haciendo adaptaciones del periespíritu para poder reencarnar en la tierra, para poder resistir en la tierra, porque ya ellos vienen con un
perispíritu diferente al de aquí, no tan denso. Y entonces tienen que hacer una adaptación para eso. Ellos están haciendo eso desde hace mucho. También vamos a recordar que los otros, los hermanos que mencionan aquí de la constelación de Cochero, eso fue aquellos hermanos que vinieron cuando todavía el globo estaba muy atrasado, las personas, la humanidad, y entonces ellos vinieron a fortalecer, a mejorar la raza y la inteligencia. Ellos vinieron a traer muchos conocimientos aquí, ¿verdad? No es la primera vez que vienen a ayudarnos. Es decir, que el trabajo es en el universo, no solamente es en la tierra, sino que la ayuda se hace a través de toda la creación. Pero ¿qué pasa? Que Allan Kardec en el libro La Génesis se habla de la generación, de la nueva generación. Y dice que para que la tierra sean felices los hombres, es preciso que solamente la pueblen buenos espíritus encarnados y desencarnados, que solamente al bien se dediquen. Habiendo llegado el tiempo, gran emigración se verifica de los que la habitan. La de los que practican el mal por el mal, aún tocados por el sentimiento del bien, los cuales, ya no siendo dignos del planeta transformado, serán excluidos, porque si no le ocasionarían de nuevo perturbación y confusión y constituirían un obstáculo al progreso. Los sustituirán espíritus mejores, que harán reinar en su seno la justicia, la paz y la fraternidad. La época actual es de transición, pero ahora se ha intensificado más esa transición, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con las atribuciones. En respuesta a la pregunta de si cada espíritu tiene atributos especiales, Allan Kardec dice, los espíritus le dicen a Allan Kardec, es decir, que debemos habitar en todas las cosas. Pero como dice Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Así, este cumple hoy su destino en este mundo, aquel lo cumplirá o lo cumplió en otra época en la tierra, en el agua, en el aire, etc. Dice Manuel que las fuerzas espirituales que dirigen los fenómenos terrestres bajo la orientación de Cristo establecieron en la época de la gran maleabilidad de los elementos un linaje definitivo para todas las especies, dentro de las cuales el principio espiritual encontraría el proceso de su purificación en marcha hacia la racionalidad. Los peces, los reptiles, los mamíferos tuvieron sus linajes fijos de desenvolvimiento y el hombre no escaparía de esas reglas. Y en la pregunta, Allan Kardec les pregunta a los espíritus si las funciones que desempeñan los espíritus inferiores e imperfectos son útiles en el universo. Le responden ellos que todos tienen que cumplir. ¿Acaso el último de los obreros no concurren para construir el edificio tanto como el arquitecto? Y esta pregunta se deriva a la 540, que dice que los espíritus que ejercen acción en los espíritus ejecutan acciones en los fenómenos de la naturaleza, actúan con conocimiento de causa, en virtud de su libre albedrío, o por un impulso instintivo e irreflexivo. Y ellos le dicen que mientras se van ensayando en la vida y antes de tener plena conciencia de sus actos y de su libre albedrío, ellos actúan como agentes inconscientes en los fenómenos, ¿verdad? Primero ejecutan, pero más tarde, cuando entonces ellos fortalecen su inteligencia, cuando ya está desarrollada, ellos van a ordenar y a dirigir el mundo moral. Es lo que todos los
lo que nos pasa a todos nosotros. Así, todo sirve y todo se coordina en la naturaleza. En el relato siguiente encontramos respuestas relacionadas a los espíritus poco evolucionados del libro Dramas de la Obsesión. Generalmente, la captación de obsesores muy tenebrosos es llevada a efecto por entidades espirituales poco evolucionadas, ya regeneradas, por el dolor del remordimiento y por la obtención de acciones meritorias con que adornan la propia conciencia, aún marcada por la repercusión de los deméritos pasados. Esto lo efectúan bajo la dirección de instructores más elevados, subordinados todos a las leyes regidas invariables, las cuales bien se percibirá, las leyes divinas del amor, de la fraternidad y de la caridad, que obligarán a los obreros en acción las más patéticas, desvanecedoras actitudes de renuncia y abnegación, a fin de que jamás dejen de aplicarlas, sean cuales fueren las circunstancias. De esos operadores usan sus propios métodos de actuar y los instructores responsables por el trabajo los dejan a voluntad dentro de las leyes vigentes. Entonces aquí vemos que todo el mundo tiene trabajo, que en el mundo espiritual hay espíritus que acaban de salir de las áreas de sufrimiento para con trabajo, con la ayuda a otros, en las labores de captación de obsesores para ayudar bien a los obsesores. Ellos son los encargados de localizarlos y de llevarlos al centro o al lugar señalado donde tengan que llevarlos para entonces ahí esclarecerlos y adoctrinarlos. Todo es trabajo, todo es amor, todo es evolución. Acerca de los diferentes grados evolutivos, continuamos con Becerra de Menezes. Dice que en el tercer decenio del siglo XX, él era como espíritu, era consejero y médico espiritual en un puesto de asistencia a los necesitados para recetar y prodigar beneficios físicos y morales espirituales. Estaba unido a un grupo de aprendices espíritas dedicados a deberes abrazados al Evangelio, los cuales eran devotos, trabajadores al servicio, al socorro al prójimo. Entonces, esos servicios estaban verificados y programados desde la espiritualidad por Vitancourt Sampaio. Es decir, que viene desde arriba hasta el más humilde. Y a través de un medium explícito positivo, eran diarios y muy eficientes, lo que nos satisfacía por permitirnos oportunidad variada en la difusión y práctica de los servicios del Consolador. Era asistente de Becerra en ese tiempo, una entidad en aprendizaje, generoso y dedicado. Roberto, también desencarnado asistente de Becerra. Cierta noche, el medium devoto del que hablamos primero, recibió una carta. Y esa carta fue enviada por un familiar de Lionel, un caso de obsesión colectiva simple, que se estaban suicidando todos, ese caso del hermano Lionel, que en el siglo XVI, cuando estaba la Inquisición en España y en Portugal, a ese Lionel, cuando estaba encarnado en esa época, los inquisidores le hicieron de todo, le quitaron sus saberes, ellos eran judíos, y acabaron con toda esa familia con mucha hazaña.
Y ahora esos hermanos que de la Inquisición ahora vinieron encarnados, estaban encarnados, la mayoría de ellos en esa familia. Entonces estaban siendo cesados por los judíos. Pero una sobrina de Leonel, cuando eran judíos, es un ángel, es una belleza de luz y siempre perdonadora. Esa le hicieron de todo, pero eso no es, a los espíritus elevados no le importa lo que le hagan, porque ellos saben y conocen que la infancia es una cosa muy mala. Entonces, esa hermana fue la que inspiró que se hiciera esa carta para que fuera el medium a esa casa y empezaran a trabajar. Y ese libro de Drama de la Obsesión habla específicamente de todo ese trabajo que hacen ellos con esos obsesores. Es una historia muy linda. Reglas de trabajo. En el más allá existen reglas de trabajo variablemente establecidas, equivalentes a leyes, mediante las cuales los trabajadores del bien podrán tomar providencias que a su responsabilidad o competencia entendieran debidas y necesarias. Generalmente las aplica las providencias espíritus investidos de autoridad, especies de jefes de departamento o de sección, tal como las entienden los hombres, sin que para tanto sean necesarios entendimientos previos con otras autoridades superiores. Los referidos servicios de lo invisible, bajo jurisprudencia de la fraternidad universal, cualquier servidor estará en condiciones de resolver problemas que se presenten en su camino, siempre que esté investido de la autoridad moral y conciencia equilibrada de que disponga. Entonces, ya sabemos que hay reglas, dependiendo de la capacidad que tenga cada uno, ¿verdad? En los trabajadores del bien, la competencia, la responsabilidad y todas esas cosas. Equipos de trabajo. En el libro Dimensiones Espirituales del Centro, de Sueli Caldas Schubel, dice que el equipo espiritual es integrado por gran número de trabajadores, presididos por el mentor espiritual, el cual responde por todas las actividades programadas y realizadas. Este tiene a su lado espíritus que lo secundan en la dirección, atendiendo cada uno a determinado sector de actividades. Podríamos llamarlos guías o mentores, pues también lo son y se empeñan amorosamente en amparar y asesorar los trabajos mediúnicos. Las actividades que están afectas al equipo espiritual son innúmeras y requieren de espíritus especializados en diversas tareas y de diferentes categorías, tales como médicos, enfermeras, sacerdotes, monjas, católicos, pastores evangélicos, espíritus, medium, adoctrinadores y dirigentes, guardias, magnetizadores, camilleros. Los dirigentes espirituales invitan a otros benefactores cuando el grupo está en condiciones de recibirlos y cuidan la preservación y manutención de las defensas espirituales de la sesión. Cuentan también con especialistas en esas áreas. Hay también otros equipos que se encargan de escoger y de traer a los espíritus que serán atendidos. Ellos controlan y seleccionan a los acompañantes habituales de los encarnados, providencian la comunicación de los desafectos habituales de los encarnados asiduos de los enemigos del pasado. Llevan a familiares desencarnados ya esclarecidos para que se comuniquen en las reuniones, que sirve de estímulo y aliento al grupo. Propician encuentros con los servidores encarnados en desdoblamiento durante el sueño físico. Otros equipos son los arquitectos, para crear los cuadros fluídicos
indispensable tratamiento o esclarecimiento de las entidades comunicantes. Son tan perfectos que tienen vida propia, movimiento, color, como un telón de cine, donde vive de nuevo escenas del pasado endeudado para revivir la memoria, el tacto, la audición de los espíritus que yacen en las tinieblas mentales. Es decir, que en este libro podemos ver cómo se efectúan los trabajos, por ejemplo, de desobsesión y de atención fraterna para desencarnados en los centros. La mayoría de ellos empiezan en la espiritualidad cuando ellos captan a los obsesores, pero ese equipo está perfectamente controlado. Eso está ya predicho y ya se han reunido, han hecho todas las reuniones y todos los contactos necesarios. Entonces, cuando se reúnen todos, puede ser allá en el mundo espiritual, pero también en el centro, con medium encarnados y también con familiares de los dos bandos, o sea, de los obsesores y del obsesado. Entonces, cuando están demasiado endurecidos, que no quieren darse cuenta del daño que ellos hicieron en otras existencias, entonces ellos se lo recuerdan. Y en la memoria le ponen un telón como si fuera como si fuera un cine, todo lo que él hizo en otra existencia. Y por eso entonces, por no perdonar, por lo que sea, ahora él está repitiendo, a él le están repitiendo lo mismo. Fueron esos mismos que le hicieron eso. O él le hizo a ellos. Entonces, es un equipo enorme. Y ahí también trabajan los medios encarnados. Y también cuando cuando en el centro se viene a hacer ya un trabajo de eso, es porque se ha hecho mucho trabajo allá en el mundo espiritual por ellos. Vamos a hablar ahora de las misiones. Los espíritus que tienen misiones que cumplir, las cumplen en estado de erraticidad o en estado de encarnación. Pueden tenerlas en uno o en otro. Para ciertos espíritus errantes, las misiones son una ocupación. En la revista Espírita, número 18-19 en español, encontré un artículo de Liceo Baldovino, que él tomó del libro Cartas y Crónicas de Chico Javier. Dice que en la espiritualidad se llevó a cabo una gran reunión. Allí fueron llevadas almas encarnadas para la reafirmación de compromisos. Era una reunión tan importante, tan trascendente para la vida humana, que el salón era extremadamente grande y con tantos personajes de luz y esa armonía y un coro cantando precioso. Entonces, en esa reunión prepararon un sillón muy luminoso para que entonces viniera el invitado que estaba encarnado, que venía con un grupo de encarnados también, para recibir, para participar de esa reunión de la reafirmación de compromisos. Al frente de los encarnados, el alma encarnada de Napoleón ocupó esa radiante sillón preparado para él. Junto a él estaban Beethoven, Pestalozzi, Goethe, Pío VII y muchos otros campeones de la prosperidad y de la independencia del mundo. Los únicos que venían densos eran ellos. Pero todos los que lo estaban esperando eran luminosos. Una entidad superior
llena de luz, se le acerca desde los cielos y le habla del futuro codificador de la doctrina espírita, que se llamaría en esta ocasión Allan Kardec, que habría de reencarnar pocos años después, el 3 de octubre de 1804. Le dice así: hermano y amigo, oye la verdad que te habla mi espíritu. Estás al frente del apóstol de la fe, que bajo la égida del Cristo abrirá un nuevo ciclo de conocimiento para la tierra atormentada. César ayer, hoy orientador, rinde el culto de tu veneración al pontífice de la luz. Renueva ante el Evangelio el compromiso de ayudarlo en la obra renaciente. Antiguamente, en el trono absoluto, pretendía ser descendiente de los dioses para dominar la tierra y aniquilar a tus enemigos. Sin embargo, ahora el Supremo Señor te ha concedido por cuna una isla perdida en el mar, para que no te olvides de la pequeñez humana, y determinó que regresaras al corazón del pueblo que antaño humillaste y escarneciste, a fin de que garantices la gigantesca misión de este sublime emisario junto a la humanidad en el siglo que está por comenzar. Y así transcurrió esa reunión, solamente para mostrarle a él la responsabilidad que él tiene ahora como misión de ayudar para la nueva doctrina que va a restablecer, ¿verdad?, la vida moral de la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que en ese tiempo había muchos problemas y era necesario que él restableciera el orden político y social para que entonces en otra etapa, en una etapa más cultural, de más inteligencia, de más prestigio moral, entonces reencarnara Allan Kardec. Luego de terminada esa reunión, el apóstol, que sería Allan Kardec, sosteniendo en sus brazos a Napoleón, lo acompañó bondadoso hasta religarlo al cuerpo de carne en el propio lecho de Napoleón. En el libro de los espíritus, en la pregunta 569, ¿en qué consisten las misiones que pueden tener a su cargo los espíritus errantes? Dice la respuesta: son tan variadas que sería imposible describirlas, y además las hay que no podéis comprenderlas. Siempre tienen el bien por objeto, sea como espíritu o como hombre. Están encargados de fomentar el progreso de la humanidad, de los pueblos, de los individuos, más o menos especial, de preparar el camino a ciertos acontecimientos y velar por la realización de ciertas cosas. Algunas misiones más restringidas pueden ser personales o locales, como asistir a los enfermos, a los agonizantes, a los afligidos. Velan como guías o protectores, dirigirlos mediante consejos o sugerirles buenos pensamientos. Allan Kardec clasificó a los orientadores espirituales como espíritus protectores, espíritus familiares y espíritus simpáticos. El espíritu protector constituye un orientador principal y superior. El espíritu familiar es un orientador secundario. El espíritu simpático es aquel que se afina con nuestra tendencia, sin que sea necesariamente nuestro ángel de la guarda. Los espíritus protectores, conocidos como ángeles de la guarda, son buenos espíritus. Son más evolucionados que las otras categorías y su misión se asemeja a la misión de un padre con relación a su hijo, de guiar a su protegido por el camino del bien, auxiliarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones,
levantarle el ánimo en las pruebas. Y entonces, ahora vamos a hablar de Juana de Angeli, que nadie que se encuentre en el mundo en proceso de crecimiento avanza en paz sin el concurso de ellos, sea de los espíritus, de los buenos espíritus. Ahí va la lámina 6. Semejante a las estrellas que iluminan la noche, dice Juana, ellos son claridad interior de la humanidad, señalando los caminos con seguridad. Hablan suavemente a la conciencia. En los graves momentos de decisión o después de los sucesos que nos afligen. Inspiran con bondad los pensamientos elevados y las actitudes correctas. Asisten cariñosamente a todos los tipos de sucesos y consuelan en los momentos de tristeza. Su presencia psíquica mejora la moral perturbada, calmando las ansiedades del corazón turbado. Nunca censuran por ser excelentes educadores, auxiliando al caído a levantarse, sea cual fuera el motivo de su fracaso. Jamás elogian ni adulan la vanidad ni la presunción. Sus palabras son orientación e invitación a la responsabilidad. No son amigos de preferencia. Son cariñosos, bondadosos, aman, son perseverantes. Si sintonizas con el pensamiento de ellos, captarás con más seguridad y claridad sus ideas, conviviendo agradablemente con la inspiración de ellos. Jamás intervienen en tu libre albedrío. El libro Dimensiones del Centro, otra vez, habla ella un trecho de Juana de Ángel. Es ese mismo trecho de una reunión que tuvo Vivaldo en, ¿dónde fue? En Praga. Ella se inspiró a Vivaldo y a través de Vivaldo escribió todo eso. En el libro de los espíritus, en la 571, pregunta, ¿solo los espíritus elevados cumplen misiones? Responden ellos. La importancia de la misión está relacionada con la capacidad de elevación del espíritu. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, encontramos que dice que Dios no coloca fardos pesados en hombros débiles. El fardo es proporcional a las fuerzas. Como recompensa, será proporcional a la resignación y al valor. Para esta recompensa es necesario merecerla. En el libro Obreros de la Vida Eterna, Invitación al Bien, dice que el asistente Jerónimo condujo a André Luis y a un grupo al Templo de la Paz, en la zona de consagración auxilio, donde un esclarecido instructor iba a comentar las necesidades de cooperación junto a entidades infelices en los círculos más bajos de la vida espiritual que rodea la corteza terrestre. Ellos no eran ese equipo, no eran los únicos en conversación en esa noche, porque había numerosos grupos de hermanos que se dirigían también para la tierra, acomodándose en el recinto. Eran entidades de todas las condiciones, haciéndonos sentir el interés general por las elecciones en perspectiva. Seguíamos el asistente Jerónimo, el padre Hipólito, la enfermera Luciana y André Luis. Constituía ellos un pequeño equipo de trabajo que iban a trabajar en la corteza terrestre durante 30 días con el propósito de auxilio y de estudio, con vistas, ¿verdad?, de su desenvolvimiento espiritual. Jerónimo dijo, todos los interesados y estudiosos que fluyen a la casa integran comisiones y agrupaciones de socorro de las regiones menos evolucionadas. Y mirando a todos los jóvenes y los viejos que iban entrando al salón, dijo, la palabra del instructor Albano Metelo
merece la consideración excepcional de la noche. Se trata de un campeón de las tareas de auxilio a los ignorantes y sufrientes de los círculos inmediatos a la corteza terrestre. Estamos aquí diversos grupos de aprendices y la experiencia de él nos proporcionaría infinito bien. Entraron, ¿verdad?, al recinto y allí escucharon al venerable orador. Los grandes orientadores de la humanidad no midieron la propia grandeza, sino por la capacidad de regresar a los círculos de la ignorancia para ejemplificar el amor y la sabiduría, la renuncia y el perdón a los semejantes. Es por ese motivo que necesitamos temperar todo impulso de elevación con la sal del entendimiento, evitando la precipitación en los despeñaderos del egoísmo y de la vanidad fatales. En un momento de meditación mostró un globo lechoso en donde se veían espíritus en todo tipo de sufrimiento. El instructor dijo, muchos de ustedes saben que tengo en esos centros expiatorios a los que fueran mis padres amados en la última experiencia vivida en la carne, prisioneros de torturantes recordaciones. Aprendemos del Señor que nuestra familia se encuentra en todas. El grupo de André Luis iba a atender a 5 dedicados colaboradores nuestros que van a desencarnar en la corteza. Trabajaron fieles en la causa del bien y nuestras autoridades nos encargaron atenderlos en los casos personales. Vamos con autorización para efectuar experiencias, estudios y auxilios eventuales de acuerdo a las circunstancias. Es decir, aquí nosotros podemos ver claramente los diferentes tipos de misiones que cada uno tiene en la espiritualidad y el grado de elevación que tiene cada uno o de estudio. En el libro Tormentos de la Obsesión, la lámina 7, se encuentra localizado en el mundo espiritual el Hospital Esperanza, fundado por el benefactor Eurípides Barzanulfo, que con el apoyo de los benefactores de lo más alto, les pide que condujeran una propuesta suya en el interés de edificar el hospital espiritual especializado en locura para aquellos que presentasen desequilibrios después de la muerte física y que sirviera de escuela viva, laboratorio, preparación para reencarnaciones futuras con posibilidades de recuperación. Después de otorgada su petición de beneficencia, rogó al noble espíritu Agustín de Hipona que fuera mediador junto al médico divino de las futuras necesidades de la institución que estaba surgiendo, a quien suplicaba bendiciones a favor de la obra. Entonces aquí vemos cómo los benefactores se van ayudando para hacer sus obras, uno con otro. El que está más cerca de Jesús, él se ayuda a través de la petición de la ayuda. Entonces, Suele Caldas, en el libro Dimensiones, la lámina 8, dice, las providencias y cuidados de la espiritualidad mayor son inmensos en cuanto al planeamiento y a la organización de una institución espírita. Las planificaciones espirituales anteceden a la de los encarnados. Por eso se dice comúnmente cuando se piensa y proyecta una obra espírita que esta ya estaba edificada espiritualidad, lo que es real y verdadero. Cuando, por ejemplo, se va a hacer un centro espírita en cualquier pueblo, en cualquier lugar o local, cuando esa idea llega, es porque ya eso estaba establecido, programado hasta siglos antes, a que llegue la idea, para que entonces se vayan desenvolviendo las condiciones para que se materialicen.
En el libro La veneranda Juana de Angeli dice que Juana vivía en una región cercana a la corteza terrestre. Varios espíritus ligados a ella, antiguos cristianos equivocados, se preparaban para reencarnar. Reunió a todos y planificó construir en la tierra, bajo el cielo de Bahía, en Brasil, una copia, aunque imperfecta, de la comunidad donde vivía en el plano espiritual, con el objetivo de redimir a los antiguos cristianos, crear una experiencia educativa que demostrase la viabilidad de vivirse en una comunidad realmente cristiana en los días actuales. Espíritus gravemente enfermos, no necesariamente vinculados a sus orientadores encarnados, vendrían en la condición de huérfanos, proporcionándoles oportunidad de elevación al tiempo en que ellos mismos se irían liberando de los débitos kármicos más dolorosos y avanzar en dirección a Jesús. Fueran convidados ingenieros capacitados para hacer los planos de la obra, que luego fueron llevados a Francisco de Asís para su examen y auxilio para concretar los mismos en el plano material. Pasó un siglo cuando los obreros del Señor iniciaran en la tierra la materialización secundada por técnicos espirituales dedicados a esparcir el ozono especial por la psicosfera de la región escogida, donde sería construida la mansión del camino. Los colaboradores fueron reencarnando en lugares diversos, en épocas diferentes, con diferentes instrucciones, experiencias diversas, cuando fueran llamados para atender al compromiso, residirían en la comunidad de donde enviarían su ayuda, extendieran el mensaje evangélico, solidarios y vigilantes. Miren cómo es que se trabaja en el mundo espiritual. Un siglo antes se prepararon los planos, todas las personas, las almas, los espíritus que iban a reencarnar y a trabajar ahí, los que iban a vivir, todo eso estaba planificado. Ahí la responsabilidad que nosotros tenemos aquí, con los trabajos de nosotros, no es de nosotros, es una responsabilidad grande, es una misión que tenemos cada uno. No es por casualidad que estamos con esa familia o con en ese lugar en donde trabajamos, es porque nosotros, es una oportunidad para nuestras almas. En el libro de los espíritus, la pregunta 573, ¿en qué consiste la misión de los espíritus encarnados? Dice, instruir a los hombres, ayudar a su progreso, mejorar sus instituciones por medios directos materiales. El que cultiva la tierra cumple una misión. El que gobierna, el que instruye, todo se encadena en la naturaleza. Y a medida que el espíritu se purifica en la encarnación, concurre bajo esa forma al cumplimiento de los propósitos de la providencia. Cada uno tiene su misión en este mundo, puesto que cada uno puede ser útil en algo. Tenemos un comentario. Las ideas y comentarios expuestos en los distintos autores, así como los ejemplos citados, nos llevan a comprender que debemos de hacer un mayor esfuerzo por cumplir en esta encarnación mejor posible con las misiones que nuestras almas solicitaron y aceptaron en el plano espiritual, pero con el olvido del pasado, apegados como estamos al mundo material, nos olvidamos de llevar a cabo lo prometido. La lámina 9. En el universo, esta es la conclusión. En el universo, el trabajo es constante. Es elemento de elevación que nos conduce a sintonizar con los bienhechores, aprendiendo, luchando y sirviendo con humildad y paciencia en la construcción del bien. Se acumula en el alma las riquezas del deber cumplido, creando alegría, concordia, esperanza.
abre nuevos conocimientos y mejora la vida. Jesús reclama obreros para la edificación de su reino en la tierra. Y de esta manera se enrola en esa cadena que unifica a toda la creación, ya sea como simple obrero, como padre de familia, jefe de Estado, sacerdote, etcétera. Somos almas que vinimos a la carne como obreros del Señor. No importa la categoría del trabajo a emprender. Hasta aquí la charla de hoy. Muchísimas gracias.